a un tema referente a los puntos que se analizan en esta sesión de amparo. El tema del amparo como tal, sus antecedentes, ¿sale? Antecedentes en México, los distintos tribunales de amparo, principios rectores del juicio de amparo, las partes que intervienen en el juicio de amparo, el acto reclamado, ¿sale? Después tenemos nosotros el plazo para la tramitación del juicio de amparo, la improcedencia, el sobreseimiento, procedencia del juicio de amparo, cuál es el contenido de una demanda de amparo. Todos esos puntos los vamos a analizar, ¿eh? Suspensión del acto reclamado, recurso de queja, recurso de revisión y tramitación del juicio de amparo indirecto. ¿Sale? Comentarios, dudas. Esos son los puntos que vamos a analizar, ¿eh? Así que vamos a ver un poco de antecedentes y nos vamos a referir principalmente, mis estimados amigos, en primer lugar al amparo. ¿Ok? El juicio de amparo, empezamos con esta distinción. Es un medio de control de constitucionalidad. Muy bien. Este medio de control de constitucionalidad es jurisdiccional, es concreto, perdón, concentrado, es concreto. Jurisdiccional, porque se le encomienda a los jueces. Concreto, porque solamente al Poder Judicial de la Federación. Bueno, concentrado. Y concreto, porque requiere de un acto de autoridad que vulnere los derechos humanos reconocidos en la Constitución y también en los tratados internacionales. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Con este medio de control de constitucionalidad, el gobernado se va a defender frente a actos de autoridad, ¿sale? Que tengan el carácter definitivo. ¿Qué significa esto? Principio rector del juicio de amparo. Significa lo siguiente. Antes de que yo acuda al amparo, si el acto de autoridad puede, escuchen bien, puede superarse con un medio ordinario, lo voy a agotar. Ya después, estimados amigos, ahora sí, ya después de esto, ahora sí me voy al tema de la tutela a través del amparo. Pero ¿se entienden los niveles que debo de recorrer previamente? ¿Está claro, compañeros? Ok, muy bien. Juicio de amparo. Continuamos. La autoridad vulnera mis derechos fundamentales. Estos derechos fundamentales se encuentran reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. ¿Vale? Pero también mencionamos, procede el amparo contra invasión de competencias.
¿Sale? Dentro, ¿sale? En este punto, si la autoridad invade competencia y me causa un agravio a mí como gobernado, tengo la posibilidad de tramitar mi juicio de amparo. ¿Va quedando claro? Muy bien. Entonces, reiteramos, juicio de amparo, medio de control de constitucionalidad, que es jurisdiccional, que es concentrado, que es concreto. Procede contra actos de autoridad que vulneren los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales. Promoveremos el amparo contra actos definitivos, es decir, antes de acudir al amparo, agoto los recursos ordinarios. Muy bien. Ok. Y después, bueno, también tenemos la procedencia del juicio de amparo contra invasión de competencias. ¿Está claro, compañeros? ¿Lo entendimos? Muy bien. ¿Sale? Perfecto. Hay dos formas de tramitar el amparo. En esta sesión hablaremos del amparo indirecto, pero tenemos amparo indirecto y amparo directo. Amparo indirecto tiene dos instancias. Recuerden que también lo llamamos biinstancial y el amparo indirecto lo llamamos uniinstancial, una sola instancia, entre comillas. El amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio. Lo que no sea esto, probablemente se trate de la tramitación de un juicio de amparo indirecto. ¿Sale? ¿Vamos bien o no, compañeros? ¿Vamos bien? ¿Sale? Muy bien. Atentos. Es indirecto porque tiene dos instancias. Y ahorita les menciono por qué una instancial. Es decir, quien resuelve del amparo indirecto será los jueces de distrito, los tribunales colegiados de apelación o la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Sale? De forma general, quien conocerá del amparo serán los jueces de distrito. Sobre actos de otro tribunal colegiado de apelación, conocerá otro tribunal colegiado. Y en algunos asuntos que considere la Corte que es relevante su intervención, pedirá a través de la facultad de atracción conocer ese amparo. ¿Sale? Muy bien. La resolución que se dicte en amparo indirecto, ¿sale? Aquí tenemos una sentencia. Esta sentencia en amparo indirecto admite un recurso. Ese recurso se llama de revisión. Y quien lo conocerá serán los tribunales colegiados de circuito. Es una segunda instancia. ¿Voy bien o no, compañeros? ¿Sí?
Ok. Sí. El amparo directo, un instancial, quien va a resolverlo, perdón, ahí les da, primero les digo, el tribunal colegiado, el amparo directo lo resolverá los tribunales colegiados de circuito y la Suprema, y en algún momento determinado, entre comillas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando también considere que el asunto es relevante y es importante para hacer un pronunciamiento. ¿Sale? Regla general, tome nota de esto, regla general. El amparo directo, la sentencia que se dicte es firme, no admite ningún recurso. La única cuestión que admite un recurso, sea que el amparo directo se promueva por una cuestión de interpretación constitucional. Si es este el supuesto, mi amparo directo tiene una segunda instancia que en revisión conocerá la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Sale? Pero la única cuestión es un planteamiento de constitucionalidad. ¿Está claro, compañeros, o es muy difícil, es muy dudoso para ustedes este punto? ¿Sale? Yo sé que hoy tienen que salir con muchísimas dudas, es un hecho, ¿eh? Tampoco voy a pensar de que van a salir expertos en amparo porque no es así. Este va a ser el preámbulo de lo que ustedes tienen que estudiar más adelante, todavía con muchísimo más empeño. Pero hasta aquí vamos bien, compañeros. ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Fundamento del juicio de amparo. Artículos 103 y 107 de nuestra Constitución. Tenemos su ley especializada, la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Más en corto, lo vamos a llamar la ley de amparo. Algunos puntos que no considere esta norma, vamos a aplicar de forma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles. La finalidad del juicio de amparo es mantener los derechos humanos, garantizar su tutela y en todo caso restituir al gobernado en el goce del derecho que ha sido vulnerado y regresar las cosas al estado que se encontraban antes de su violación. Ese es el objeto, ese es el fin de nuestro juicio de amparo. ¿Quedó claro, compañeros? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Vamos a empezar, estimados amigos, con algunos antecedentes importantes en relación del juicio de amparo. Y el primer antecedente que vamos a revisar es el tema de España. México por 3 siglos perteneció a la corona española. Y entonces la tradición jurídica española, pues sin lugar a dudas, influye en nuestras determinaciones. Esta cuestión implica que el amparo también tiene un origen en las instituciones en el que estuvieron vigentes en su momento en España. Por ejemplo, mencionaremos las siguientes. El Fuero de Aragón, en donde se reconocían ciertos derechos fundamentales de los súbditos españoles. ¿Sale? ¿Esto qué implica, mis estimados abogados? Implica
una cuestión, compañeros, de garantía, de tutela, de protección. Muy bien. Ok, perfecto. No crean que era como lo tenemos hoy, pero hasta cierto punto la corona en ese ejercicio de benevolencia reconocía ciertos derechos para sus súbditos. Tenemos los procesos forales, que eran institución de protección a los individuos. Vamos a garantizar sus derechos. Muy bien. También, por ejemplo, teníamos las reales audiencias en las cuales teníamos a jueces que servían al rey y que de alguna manera revisaban los asuntos que se les planteaban. El justicia mayor conocía de violaciones y otorgaba protección a los súbditos de la corona. ¿Vale? Inclusive la palabra con la cual se le pedía justicia se le llamaba ampáreme. Señor justicia mayor, ampáreme, protéjame, concédame este derecho. ¿Sale? El fuero de Vizcaya reconocía derechos de los ciudadanos que se oponían al monarca, porque muchas veces también se entendía que el monarca pues no era el todo, ¿verdad? El monarca pues también se llegaba a equivocar y bueno, había que protegernos contra actos de ese monarca. Y tenemos el recurso de alzada, que es un antecedente de la apelación, porque en el recurso de alzada, estimados abogados, la resolución que dictaba en esa real audiencia implicaba lo siguiente: no me quedaba con la determinación de este juez, sino que a través de este recurso de alzada le pedía a su superior que conociera de este asunto y que se pronunciara. Muy bien. España. También, por supuesto, tenemos otros antecedentes. Vamos a mencionar Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos. Seguimos. Gran Bretaña. Empezamos con el llamado Writ of Habeas Corpus. El Writ of Habeas Corpus implicaba la defensa en contra de una aprehensión arbitraria. Muy bien. Recurso que estuvo vigente en la Gran Bretaña por ahí del año de 1640. Si una persona era detenida, a través del habeas corpus se ponía a disposición de un juez y este juez iba a calificar si la detención era legal o no legal. ¿Vale? En eso consistía el writ of habeas corpus. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. A través del recurso de casación en Francia, se combatía la ilegalidad de las sentencias dictadas por los jueces en controversias penales y civiles. Para 1789, Francia derroca un antiguo régimen y establece la primera República Francesa. Muy bien. Un vestigio del anterior sistema eran los jueces. Entonces, los republicanos franceses no confiaban tanto en estas determinaciones de los jueces y crearon un tribunal de casación para que revisaran sus sentencias. Entonces, el tribunal de casación revisó las sentencias, las resoluciones que emitían los jueces. ¿Se entiende, compañeros? Ese es el origen de la casación.
podríamos poner que es el antecedente de un recurso de apelación y también podríamos decir que es el antecedente de nuestro amparo, pero en la vía directa. ¿Vale? Muy bien. Y bueno, también tenemos el antecedente en los Estados Unidos de América a través del right of certiorari, a través de lo que la doctrina americana conoce como el due process. Atentos. Por ejemplo, podríamos mencionar lo que nos dice nuestra Constitución en sus respectivos artículos. Empezamos con el artículo 14, párrafo segundo. Dice, nadie podrá ser privado de la libertad, de sus propiedades, posesiones, derechos, sino mediante un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en las que se cumplan con las formalidades esenciales del proceso. Si tú me vas a privar de mi libertad, de mis papeles, de mis posesiones, bueno, vénseme en un juicio, siguiendo estas formalidades esenciales. Esto es el debido proceso. ¿Quedó claro, compañeros? Ok. Después tenemos el right of mandamus. Un superior ordena a un inferior los actos que debe de realizar. ¿Sale? A través de este right of mandamus, tenemos entonces que un superior va a emitir una ordenanza a su inferior jerárquico. Muy bien. Y lo que tiene que hacer el inferior, el subordinado, es cumplir con la determinación de su superior. Muy bien. Ok. Y tenemos también el llamado right of injunction, un tribunal de equidad que impide o suspende la ejecución de un acto de autoridad antecedente de nuestra suspensión del acto reclamado. A través del right of injunction, lo que hacía el juez era impedir que se materializara un acto. Decía el juez lo siguiente, atentos, no se lleve a cabo este acto, se deja en efectos suspensivos hasta en tanto yo como juez me pronuncie y emita una sentencia. Mientras eso ocurre, detenemos los efectos del acto de autoridad. ¿Entendemos esto, compañeros? ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Ok, muy bien. Voy a hacer mención de dos grandes hombres para la historia del juicio de amparo. El primero de ellos, un campechano, bueno, en ese momento yucateco, un hombre que dio origen al juicio de amparo en la Constitución de Yucatán de 1841. Su nombre, don Manuel Crescencio Rejón. Aquí lo vemos. Ok. Don Manuel Crescencio Rejón, fundador, creador del juicio de amparo. Ahorita mencionó un poco la historia. Y también tenemos a otro gran jurista, un jurista tapatío, de nombre Don Mariano Otero.
Ok. Dos grandes hombres que sin lugar a dudas son los pilares de nuestro juicio de amparo. Entonces, no olvidemos esos nombres. Don Manuel Crescencio Rejón y don Mariano Otero. Empezamos con un poco de la historia de nuestro juicio de amparo. En la época virreinal, teníamos nosotros las instituciones españolas que hemos comentado con antelación. El amparo virreinal era ese amparo esa solicitud de protección que se le pedía al justicia mayor. ¿Sale? Recuerden lo que decíamos. Señor, ampáreme. ¿Vale? Protéjame contra actos que sean violatorios de mis derechos. Y había una disposición en contra de actos del monarca que fueran contrarios al derecho divino, que fueran contrarios al derecho de sus súbditos. Pero bueno, como era el rey, tampoco podíamos decir que no se cumpla con la orden del rey. Se decía, obedézcase la orden del rey, pero no se cumpla, pero no se lleve a cabo. Bien. México prácticamente formó parte de la corona española los siguientes, de 1521, por ahí con la caída de México, Tenochtitlán, hasta el 27 de septiembre de 1821. Durante todo ese tiempo estuvieron vigentes las disposiciones de las leyes de Indias. Muy bien. Para la independencia de México, en 1821, en automáticos no tenemos derechos. Creamos un imperio, muy bien, con don Agustín de Iturbide como cabeza. Para 1824 creamos un texto constitucional de naturaleza federal, pero nunca establecimos cómo se iban a garantizar los derechos. Nunca se estableció garantía de los derechos. Muy bien. Ok. Esta constitución de 1824 creó un gobierno federal sumamente débil frente a los gobiernos de los estados. Por eso, para 1835, 1836, llegaron al poder los conservadores y dejaron sin efectos la constitución del 24, creando las llamadas 7 leyes constitucionales. Entre estas 7, en estas 7 leyes constitucionales, tenemos la segunda ley que crea un órgano llamado Supremo Poder Conservador. Esta idea la trajo un mexicano ilustre llamado Manuel Sánchez Tagle. Se educó en Europa con Sieyès y Manuel Sánchez Tagle nos proporciona este medio de control llamado Supremo Poder Conservador. El Supremo Poder Conservador dejaba sin efectos actos del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Muy bien, sin ningún efecto. Esa era su función. No tenía ninguna responsabilidad frente a ningún hombre. Su única responsabilidad era frente a Dios. Como era un poder un poco arcaico, un poco, pues hasta cierto punto, soberbio, pues bueno, pues resulta que del todo, pues no era el mejor. Bajo esta consideración, estimados amigos, tomemos en consideración lo siguiente. México
algunas partes de la República se separaron. En el norte, perdón, ay, cuidado, acompáñanos con el micrófono, por favor. Julio, mi estimado Julio, cuidado con el micrófono. Ahí va. Nuestro país se segrega. Muy bien. En el norte tenemos que Texas había declarado su independencia. ¿Sale? Texas. Y por otra parte, compañeros, tenemos que los Estados Unidos nos intervienen para los otros territorios. Nuevo México, Arizona, California. Muy bien. Pero en el sur, no se menciona mucho en la historia, pero en el sur, Yucatán, para 1840, declara su independencia de México. ¿Sale? En esta separación que tuvo Yucatán, se conformó un Congreso Constituyente. Uno de los que conformaron ese Congreso Constituyente es don Manuel Crescencio Rejón. Y don Manuel Crescencio Rejón da origen a la institución del juicio de amparo. Era un hombre muy ilustrado y entre algunos de los libros que leyó que le llamó mucho la atención es un libro llamado Democracia en América. El autor es don Alexis de Tocqueville. Muy bien. Alexis de Tocqueville escribe Democracia en América y en este libro, cuando habla del poder judicial, estipula que el poder judicial dejaba sin efectos actos que fueran contrarios a la Constitución. Entonces, don Manuel Sánchez Tagle trae la figura del juicio de amparo, perdón, don Manuel Sánchez Tagle, don Manuel Crescencio Rejón, y en este punto dice don Manuel Crescencio Rejón la procedencia del amparo contra leyes o decretos o contra actos del Ejecutivo que fuesen contrarios a la Constitución. Muy bien. Y en su caso, también dice que los efectos solamente serán para aquellas personas que lo reclamaran. Entonces, don Manuel Crescencio Rejón dice, actos administrativos y leyes, si son contrarias a la Constitución, quedarán sin ningún efecto. Pero los efectos solamente son para las partes promotoras del juicio. Nada más. Nadie más. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Muy bien. Para 1846, México perdió más de la mitad de su territorio. Tuvimos que relamer nuestras heridas y restablecernos como república. En 1847 se hace un proyecto denominado Acta de Reformas. En esta Acta de Reformas, México retoma la vigencia de la Constitución de 1824. Y entre muchas de las modificaciones tenemos un voto particular de un señor llamado don Mariano Otero, ¿sale? Que era un miembro del Congreso Constituyente, pero este era de Guadalajara, Jalisco, era tapatío. Muy bien. Don Mariano Otero conoce del proyecto de Rejón
y lo plantea a nivel federal. ¿Sale, estimados amigos? Y entonces ahí tenemos nosotros el origen de nuestro juicio de amparo. A dos grandes hombres se les debe este origen. A don Manuel Crescencio Rejón y a don Mariano Otero. Inclusive si ustedes ingresan a la Suprema Corte, hay dos columnas que sostienen a la Corte. Por una parte tenemos a don Manuel Crescencio Rejón y también tenemos nosotros, por otro lado, a don Mariano Otero. Y don Mariano Otero, pues bueno, ese es el proyecto que nos plantea. Hasta aquí vamos bien con los antecedentes del juicio de amparo, compañeros. ¿Tenemos alguna duda, algún comentario? La siguiente pregunta. ¿Listos para que nos compliquemos un poco más la vida con los tribunales que conocen del juicio de amparo? ¿Sale? Bien, empezamos. Siguiente punto. Ahí voy, ¿eh? Muy bien, compañeros. Tribunales de amparo. Ahí va. Toda la atención del mundo, compañeros, se necesita para que esto nos quede muy claro. Por favor, empecemos. Vamos a ver, compañeros, que el amparo lo puede conocer nuestra Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia en todo momento puede ejercer una llamada facultad de atracción. ¿Por qué ejercerá la facultad de atracción? Porque considera que el asunto es relevante. En esta facultad de atracción podrá conocer de forma inmediata de los juicios de amparo indirectos y del juicio de amparo directo. Vámonos. Atraigo el asunto. ¿Entendemos esto, compañeros? Muy bien. Ok. Pero también señalamos que la Suprema Corte de Justicia podrá conocer del juicio de amparo en cuestiones que tengan que ver con la revisión. En amparo indirecto y en amparo directo. Muy bien. Pero, abogados, en este punto conocerá en revisión la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando se plantee una cuestión de constitucionalidad. ¿Les queda claro esto, compañeros? A ver, les pongo un caso. Juanito considera que la norma que le van a aplicar en un caso en particular es contraria a la Constitución. Presenta su juicio de amparo que va a conocer un juzgado de distrito. Digan ustedes, de acuerdo a lo que hemos planteado, ¿quién conocerá de la revisión de este amparo indirecto? ¿Quién va a conocerlo? La Suprema Corte. Porque se le está planteando una cuestión de constitucionalidad. Juanito nos dice que la norma es contraria a la Constitución. Entonces hay una cuestión de constitucionalidad que en revisión conocerá la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Vamos bien, compañeros? Ok, siguiente.
Ahí va. Siguiente ejemplo. Amparo directo. Resulta que en una controversia familiar, la señora María considera que la norma civil que se aplica en el tema de el trámite de adopción vulnera derechos humanos del adoptado. Y entonces, cuando el juez resuelve un trámite de adopción, un juez de lo familiar, resulta que María no está conforme, presenta la apelación correspondiente, agota los recursos y, teniendo una sentencia firme, se va a amparar. ¿Sale? Amparo directo. Como existe una cuestión de constitucionalidad que planteó María en relación con el trámite de adopción, ¿qué va a pasar con la resolución que se dicta en este amparo directo? ¿Quién va a conocer en revisión este amparo directo? ¿La Suprema Corte? El La Tribunal de Colegiados. No, la Suprema Corte, como bien han señalado. ¿Por qué? Porque en revisión se está planteando que hay un asunto de constitucionalidad. ¿Sale? No todos los casos va a atender la Corte, ¿eh? Solamente tomen en consideración que la Corte es la máxima autoridad jurisdiccional de nuestro país. Y si un amparo llega hasta la Corte, es porque es relevante. Si un amparo llega hasta la Corte, es porque se le ha planteado una cuestión de constitucionalidad. ¿Lo comprendemos, compañeros? Muy bien. Excelente. Claudia, te escuchamos, por favor. Profesor, por ejemplo, en este caso, ¿no sería un amparo indirecto, ya que pues viene de una autoridad la que le está frenando también sus derechos? Acuérdese que le comenté, contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin a juicio, ¿qué procede? Sí, es amparo directo. Amparo directo. En este caso le estoy mencionando que se trata de una sentencia que se ha dictado en una controversia de naturaleza familiar y es una sentencia que ha quedado firme. En este Ok. punto hablamos del amparo directo, ¿sale? El amparo directo, ¿quién lo conoce? También ustedes lo dijeron, los tribunales colegiados de circuito. Pero como hay una cuestión de constitucionalidad que se planteó, ¿quién va a conocer de la revisión? La Suprema Corte. La Suprema Corte. Entonces, aquí la única diferencia es que tiene que haber una sentencia para que sea un amparo directo. Si Sí, no hay una sentencia y hay una violación a los derechos, sería un amparo indirecto. ok, sí, pero hay que ver en qué momento lo vamos a plantear o bajo qué supuesto. Ah, Pero ok. sí, eso es una materia muy importante. Usted tiene que distinguir si es una sentencia definitiva, laudo, resolución que pone fin a juicio, pues en automático sabemos que se trata de un amparo directo. Ok, profesor, ¿Vale? gracias. Muy bien. ¿Hasta aquí vamos bien, compañeros? Ok. La Corte se especializa, tiene dos salas. Aquí les hablé del Pleno, pero también tenemos dos salas de la Corte. Sala civil y penal y sala laboral y administrativa. ¿Sale? Ahí va. Primera y segunda sala. Entonces, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación funciona en pleno. ¿Sale? 11 ministros, de los cuales uno es su presidente. Y tenemos dos salas. Cada sala conformada por 5 ministros. ¿Sale? El presidente de la Corte no integra sala. En estos puntos en particular, seguimos con la misma naturaleza. ¿Sale? Solamente mencionaremos una cuestión muy importante, que las salas son especializadas. ¿Está claro? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien, compañeros? Muy bien. Sí.
Perfecto. Bien. Cuando lleguemos a la corte es porque es un asunto relevante, como ya les dije, ya sea en pleno o en salas. Ahora bien, vamos a conocer la competencia de los tribunales colegiados de circuito. Los tribunales colegiados de circuito van a conocer del amparo indirecto. ¿Hasta qué recurso? Hasta el recurso de revisión. ¿Listos? ¿Qué significa esto? Atentos, por favor. Ahí va. Resulta que ya hemos resuelto el amparo indirecto. ¿Quién conoce del amparo indirecto? Un juez de distrito. Aquí ha emitido su sentencia. No estamos conformes con esa determinación del juez de distrito. Bueno, entonces vamos a presentar recurso de revisión. ¿Quién va a conocer del recurso de revisión? Díganmelo ustedes, por favor. ¿Quién? ¿Magistrados? ¿Quién? El Tribunal Colegiado de Circuito. Los tribunales colegiados de circuito. ¿Vamos bien? Entonces conocerá en amparo indirecto hasta la revisión. ¿Vale? Ok. Y en amparo directo, el colegiado tiene una competencia originaria. ¿Sale? Desde el año de 1989, los colegiados conocen de el amparo directo. Muy bien. Antes de 1989, el amparo lo conocía de forma directa la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A partir de 1989, esta competencia lo tienen los tribunales colegiados. ¿Vamos bien, compañeros? ¿Sí o no? Ok, Sí. Sí. muy bien. Siguiente autoridad que conoce del juicio de amparo. Tenemos los tribunales colegiados de apelación. Y para explicar esta competencia de los tribunales colegiados, tengo que hablar de los juzgados de distrito. ¿Listos? Muy bien. No quiero que se me pierdan, por favor. Ahí va. Los juzgados de distrito tienen una doble competencia. Son jueces de procesos federales y son jueces de amparo. Como jueces de procesos federales, su superior va a ser un tribunal colegiado de apelación. Como jueces de amparo, su superior serán los tribunales colegiados de circuito. ¿Vamos bien? Por ejemplo, una controversia de naturaleza penal derivado de un delito de delincuencia organizada. ¿Quién va a conocer de este proceso federal, compañeros? ¿Quién? Tribunal Colegiados de Apelación. No, eso en revisión. Conocerá un juez de distrito en procesos federales. ¿Sale? Vamos bien. Ahora sí. En este proceso federal de delito de delincuencia organizada, el juzgado de distrito en procesos federales ha dictado sentencia. Ahora sí, ¿quién va a conocer en apelación? Ahora sí, ¿quién conocerá? ¿Jueces de amparo? No, seguimos ¿O con el los jueces proceso. de procesos federales? No, porque estamos en un juez. El Tribunal Colegiado de Apelación.
tribunales colegiados de apelación. ¿Sale? Tribunal colegiado de apelación. Contra actos en este proceso federal de un tribunal colegiado de apelación que vulnere derechos humanos y en la cual proceda un amparo indirecto, ¿quién va a conocer? Otro tribunal colegiado de circuito. apelación. Otro tribunal colegiado de apelación. Conocerá del amparo indirecto. ¿Sale? Porque ni modo que le dejemos a un juez de distrito, ¿verdad? Porque es su inferior. ¿Conocerá otro? Tribunal colegiado. ¿Vamos bien? Pero otro tribunal colegiado de apelación, ¿vale? Para que lo distingamos. ¿Se entendió la naturaleza del tribunal colegiado de apelación, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Perfecto. Bueno, y ya mencionamos, el superior jerárquico del juez de distrito como juez de amparo es un tribunal colegiado de circuito. Es decir, ahí va. Tenemos una sentencia. Ahí va. Hay un juicio de amparo indirecto que se ha promovido. Conoce el juez de distrito. Muy bien. Ahora bien, tenemos una sentencia en este amparo. ¿Quién va a conocer la revisión? ¿Qué órgano conocerá la revisión? ¿Quién es? Tribunal colegiado de circuito. Tribunal colegiado de circuito, que es el superior jerárquico del juez de distrito como un juez de amparo. ¿Se entendió, compañeros? Ok. Bueno, entonces los jueces de distrito, ¿qué amparo van a conocer? ¿Conocerán del amparo? Indirecto. ¿Sale? Muy bien. Mucha atención con el siguiente caso, por favor. Tenemos que los jueces locales conocerán de la tramitación del juicio de amparo en actos que versen sobre el artículo 22 de la Constitución. Vean su artículo 22, por favor. Dice el artículo 22. Ahí les va. Queda prohibida la pena de muerte, mutilación, infamia, marca, azotes, palos, tormento de cualquier especie, multa excesiva, confiscación de bienes. Queda prohibida. Sí, y les pongo el siguiente caso. Si donde está ocurriendo esta violación no tenemos un juez de distrito cercano, vamos a presentar nuestro amparo contra la propia autoridad local. ¿Sale? Cuando hablamos de esta autoridad, podemos mencionar que a lo mejor será un juez local, independientemente de su materia, podrá ser un juez de paz, será inclusive un juez municipal o inclusive la autoridad política, como podría ser presidente municipal, síndico, regidor, o inclusive en un tema de usos y costumbres, la autoridad de usos y costumbres dentro del municipio, dentro de la localidad,
que pues tengan este supuesto de una comunidad, de un grupo indígena. ¿Lo entendemos, compañeros? Hay un riesgo. Díganme ustedes qué va a pasar. Vámonos a una comunidad de Oaxaca en la cual los tribunales, los juzgados de distrito más cercanos se encuentran a 6 horas. Están muy alejados de ese centro donde ustedes puedan presentar el amparo. Porque es importante que lo conozca cualquier autoridad de estas que he mencionado. No significa que ellos vayan a conocer, ¿eh? Lo que significa que me deben recibir la demanda y suspender, detener los efectos del acto de autoridad. Remitirán el amparo ante el juez de distrito que correspondan, pero por lo mientras le doy trámite. ¿Por qué es importante esto, abogados? ¿Qué va a ocurrir si no le doy trámite? No va a haber un antecedente y bueno, va a proceder. Pero ¿qué va a pasar con su vida? Su vida se encuentra en riesgo, abogada. ¿Qué va a pasar? ¿Qué cree que ocurra después de las 3, 4 horas que la están golpeando y la están martirizando? ¿Qué cree que va a pasar? La van a matar. Lo van a matar. Exactamente, compañeros. Bajo ese supuesto, pues vámonos rápido. Hay que suspender los efectos del acto de autoridad. Porque si no, al rato, ya dice que palo dado ni Dios lo quita. Mucho menos juez de distrito, ¿verdad? Pues ya se habrá consumado nuestro derecho. Y por estos actos, entonces, tenemos esta competencia auxiliar. ¿Les quedó claro, abogados? ¿Sí? A lo mejor, de verdad, lo digo con toda la humildad, ¿eh? Los que vivimos en centros urbanos, a lo mejor lo vemos, ay, es eso, ¿cómo crees que va a ser posible? Pero a veces no lo veamos desde nuestra lupa, veámoslo desde una comunidad alejada, veámoslo desde un grupo, desde una comunidad indígena que se encuentra alejado todo, veámoslo un municipio apartado de las vías de comunicación. O sea, lo vemos a lo mejor desde la Ciudad de México, desde Guadalajara, desde Toluca, desde Monterrey, desde Puebla. Bueno, ya sabemos que tenemos un juez de distrito, pero veámoslo desde una comunidad. Y entonces la perspectiva cambia, ¿verdad, compañeros? ¿Se entiende? Muy bien. Seguimos. Jurisdicción concurrente. Cuando decimos que es concurrente, tenemos dos posibilidades. Ahí va. Artículo 16, caso urgente o orden de aprehensión. Artículo 19, auto de vinculación a proceso. Y artículo 20, libertad bajo caución. Ahí les va. Pongo los ejemplos. Tenemos una orden de aprehensión. Yo tengo dos posibilidades para tramitar el amparo. Primera posibilidad, ante el juez de distrito que conocerá del juicio de amparo. Muy bien. Pero también tengo la posibilidad de presentarlo ante el juez de control que está emitiendo ese acto que estoy reclamando. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok, tengo dos opciones. El punto, quien va a resolver es el juez de distrito, pero de alguna manera, a lo mejor por la premura, lo presento ante la propia autoridad que está emitiendo el acto. Segundo supuesto. Caso urgente. Bajo la más estricta responsabilidad del Ministerio Público, existe un riesgo de que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia y por eso gira un caso urgente. Contra esta determinación, la presentación del amparo ante un juez de distrito o ante la propia fiscalía que emite el acto que estoy impugnando. ¿Sale? ¿Vamos bien? Caso urgente. ¿Listos? Artículo 19. Auto de vinculación a proceso. Estoy en la audiencia inicial y el juez de control ha dictado
auto de vinculación a proceso. Contra este acto de vinculación a proceso tengo dos opciones. O presentar el amparo ante el juez de distrito o presentar el amparo ante el juez de control que ha emitido el acto. Por supuesto que este juez de control posteriormente lo remitirá al juez de distrito que corresponda. ¿Se entiende, compañeros? Y lo mismo en la libertad bajo caución contra el juez de ejecución de sanciones penales. ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿Está claro? Muy bien. Siguiente punto. Los circuitos judiciales. Seguimos. Muy bien. Nuestro país se va a dividir en 32 circuitos judiciales. No tomen en cuenta, compañeros, que tenga que ver con la cuestión de nuestra división territorial, porque muchas veces ni siquiera es con eso, son otros puntos que se toman en consideración. Cada circuito judicial del Poder Judicial tendrá tribunales colegiados de circuito, tendrá tribunales colegiados de apelación, tendrá juzgados de distrito. ¿Sale? Algunos circuitos judiciales inclusive tendrán estos órganos especializados. Muy bien. Otros, la gran mayoría, serán mixtos. Muy bien. ¿Vamos bien? Ok. El año pasado se hizo una reforma muy importante en el Poder Judicial de la Federación y tenemos algunos órganos que van a resolver la contradicción de tesis que se presente en temas de circuitos judiciales. Y tenemos entonces otro órgano que resolverá las contradicciones de tesis de tribunales colegiados. Muy bien. Este órgano se llamará plenos regionales de circuito. Muy bien. Estos plenos regionales abarcan varios circuitos. ¿Sale? ¿Se entiende, compañeros? Ok, ese será su conformación. ¿Por qué se los explico, compañeros? Porque ustedes tienen que promover el amparo en el circuito judicial que les corresponda. ¿Está claro? ¿Sale? Si quieren tener una certeza de qué circuito judicial le corresponde, ingresen a la página del Poder Judicial de la Federación y revisen su localidad donde van a promover el amparo para que ustedes conozcan cuál será su circuito judicial competente. ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Concluimos llegando ya prácticamente a la conclusión de esta primera unidad con el siguiente tema. Ahí va. Muy bien. La primera sentencia de amparo. Les dije que don Mariano Otero presentó el proyecto para 1847. Vean, 2 años después se está emitiendo la sentencia de amparo, la primera sentencia de amparo. ¿Quién es el quejoso? Don Manuel Melchor Verástegui Suárez.
Primer quejoso del juicio de amparo. ¿Quién es la autoridad responsable, compañeros? El gobernador de San Luis Potosí, don Julián de los Reyes. ¿Cuál es el acto reclamado? Que el quejoso se ordenó su destierro, argumentando que ese quejoso había estado implicado en una rebelión de Sierra Gorda en San Luis Potosí, México. Entonces, lo que hizo este mal gobernador desde entonces es desterrar a don Manuel Melchor Verástegui. ¿Sale? Muy bien. Don Manuel se ampara contra este acto de autoridad y quien conoce del amparo es un juez suplente. Aprendas el nombre. Su nombre es don Pedro Sámano. El juez de amparo Pedro Sámano, de conformidad con el artículo 25 del Acta de Reforma, emite una sentencia. Y la resolución es que don Manuel Melchor Verástegui no podrá ser desterrado del Estado sin que exista un juicio que pronuncie esa resolución y que determine que este señor tendrá que ser, pues de alguna manera privado de su libertad. Bueno, en este caso, desterrado. Este es el primer amparo. ¿Está claro? Y obvio, fue ganado, ¿verdad? Sí, lo ganó, por supuesto, ese fue el objeto del amparo. Y el objeto es que don Manuel Melchor Verástegui no fue desterrado del estado de San Luis Potosí. ¿Vamos bien? Ok. Mis estimados amigos, entonces seguimos con el siguiente tema.